Son las 10 de la mañana con 37 minutos, estamos de vuelta ya con nuestra última entrevista del día de hoy, enfocándonos un poco en lo que se viene con miras a las elecciones municipales y de gobiernos regionales. De hecho, con la inscripción de pactos y la declaración de candidaturas para primarias, ante el CERVEL se comienza entonces a entrar en tierra derecha en los comicios que ya les mencionábamos. En el caso de los pactos, el desafío fue sacar adelante una negociación que tratara de alinear la ya bien fragmentada realidad partidaria en nuestro país. Es parte de lo que queremos conversar a esta hora en Enlace USACH junto a la politóloga, académica además de nuestra universidad, Pamela Figueroa, que está conectada con nosotros para poder entrar en esta temática. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, un gusto estar nuevamente aquí en Radio USACH. Eso, igualmente, profesora. Importante entrar en el tema de la fragmentación, porque, bueno, tuvimos la inscripción, tuvimos fotos, imágenes, todos ahí tomándose la mano, tratando de dar señales de cohesión, pero viene la gran pregunta si efectivamente esta elección puede llegar a evidenciar o no la fragmentación del sistema de partidos. ¿Cómo ve ese elemento, más allá de las fotos, más allá de lo que efectivamente han mostrado los partidos y las coaliciones? No, sí, totalmente. Yo creo que hace varios años venimos hablando de la fragmentación del sistema de partidos y decimos fragmentación porque hay demasiadas colectividades políticas, ¿ya? Hay hoy día 25 partidos inscritos formalmente, legalmente, otros que están en proceso de inscripción, algunos que están buscando poder fusionarse, pero la realidad es que la representación política en el país se grafica en 25 partidos políticos. Y la pregunta es si realmente hay 25 miradas tan distintas de la sociedad que expliquen por qué hay tantos partidos políticos. Bueno, desde la ciencia política hay muchas interpretaciones de la realidad social, del sistema electoral, pero el hecho, lo que hemos visto y que vimos ahora el 10 de abril, es que se formaron 3 pactos. Bueno, el calendario electoral, voy a contar un poco eso antes. Sí. Ya se inició el 10 de abril con la formalización de los pactos, es decir, los partidos políticos independientes que van con partidos políticos tienen que ir ante el CERVEL a declarar cuáles son sus pactos. Y esos pactos van a permanecer hasta la elección que tenemos en octubre. ¿Pero por qué era el 10 de abril? Porque tienen que formalizar pactos los partidos que quieran hacer elecciones primarias para seleccionar sus candidatos. Entonces se organizaron 3 pactos, uno del Partido Social Cristiano con Independiente, uno de los partidos más tradicionales de la derecha, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, y otro de la centroizquierda que involucró a 11 fuerzas políticas entre partidos políticos independientes, que el más diverso, ¿no? El más diverso, el más disperso también, y esa es como decías tú, uno ve una foto de muchas personas y claro, se celebra, ¿no es cierto?, que se puedan llegar a estos pactos y que además los partidos convoquen a la ciudadanía a elegir a los candidatos y candidatas a través de las primarias, pero no deja de preocupar la gran cantidad de partidos políticos que existen. Yo creo que eso, por lo menos desde la academia y también desde la práctica política, genera preocupación. Sí. En esa misma línea, profesora, sabemos que en lo que tiene que ver con los alcaldes y alcaldesas, lo que pasa con las candidaturas a gobernadores, se está tratando de llegar a puntos o candidaturas en común. El que tiene mantiene, por ejemplo, o lo que va a venir de la mano de las primarias. Pero a mí me preocupa también lo que puede ocurrir en el escenario de las concejalías, en las consejerías regionales, porque aquí nos encontramos además con sus pactos y una gran cantidad de candidatos que representan además esa gran cantidad de partidos políticos. Me da la impresión de que ahí nos podemos encontrar con una radiografía bastante clara de lo que estamos viviendo. Así es, yo creo que, bueno, se conformaron 11 pactos, ya considerando las elecciones de alcaldes, gobernadores, a través de estos pactos de estos 3 grandes sectores, por decir de alguna manera, derechas y centroizquierda, más el Partido Social Cristiano con Independiente. Pero además de esos 11 pactos, porque son pactos distintos para alcaldes, para gobernadores, ¿ya? O sea, y para los concejales, pero además y consejeros regionales, como tú decías, pero además se generaron subpactos, ¿ya? Y esos subpactos se declaran porque en el fondo los partidos políticos y los independientes están pensando en sus estrategias electorales, porque después, una vez que todos vayamos a votar y que votemos en las urnas, se aplica el sistema electoral que para los concejales y los consejeros regionales
es proporcional, entonces se aplica el guarismo y se establece quiénes van a salir electos. Entonces, los pactos y subpactos son importantes para las estrategias electorales, pero también para cómo la política, el sistema político ofrece alternativas a la ciudadanía. Y yo creo que esta gran fragmentación tiende a confundir a la ciudadanía. O sea, yo creo que la ciudadanía no tiene tanta claridad qué representan estos distintos pactos y subpactos, y yo creo que esa es una tarea muy importante del sistema de partido y del sistema político, que las personas puedan informarse bien y votar, porque recordemos que esta elección es la primera elección con voto, obligatorio, después de los procesos constituyentes, porque elegimos al Consejo Constitucional, tuvimos los plebiscitos con voto obligatorio, pero eso era una esfera de la política muy acotada, que era el cambio constitucional, bueno, que fue fallido, pero había ahí una definición constitucional. Ahora ya volvemos a la política regular, que es renovar nuestras autoridades, en este caso muy importante, que son todas las autoridades locales y regionales. Entonces creo que hay una gran tarea del sistema de partidos de vincularse con la ciudadanía, de acercarse a la ciudadanía y de retomar un diálogo donde puedan ofrecer alternativas para las demandas que tiene la ciudadanía. Yo creo que eso es una de las grandes fallas de nuestro sistema político, porque la fragmentación finalmente debilita la representación. Profesora, se me vino a la mente lo que se estuvo discutiendo en uno de los procesos constitucionales, que es este umbral de 5% para los partidos, para que los partidos puedan tener escaños en el Congreso, por ejemplo, que para muchos es una herramienta para efectivamente evitar esta fragmentación. Me gustaría saber si ese es uno de los caminos a seguir en adelante, porque hay parlamentarios que también tenían la idea de poder establecerlo como una moción y poder llevarlo al Parlamento, pero me resulta complejo cuando además se trata de un Congreso que finalmente es incumbente. ¿Por dónde están también los mecanismos? Donde efectivamente no nos encontremos con estos factores que pueden complejizar sacar adelante una política pública. Sí, como tú bien dices, Rodrigo, la propuesta del umbral del 5%, es decir, que los partidos no puedan realmente elegir representantes si es que no logran un mínimo, un 5%, ¿ya? Como partido, y eso es un mecanismo que a mí me parece correcto, pero ese mecanismo por sí solo no soluciona el problema de la fragmentación. ¿Ya? Yo creo que es una herramienta, como tú dices, las reformas de ese tipo son muy difíciles porque los propios parlamentarios tienen que tomar una decisión que los afecta a ellos, son las reglas del juego que los afectan a ellos, pero eso se puede solucionar pensando en una reforma gradual, ¿no es cierto? Diciendo, en un periodo de 2 o 3 elecciones se va a tener que llegar a ese 5%. Y también creo que hay otros mecanismos que tienen que fortalecer la colaboración y los proyectos colectivos más que los proyectos individuales. Por ejemplo, pensar en que las listas que se presenten de candidaturas sean listas cerradas, donde la ciudadanía podamos votar por proyectos y no solo por personas, porque también el solo votar por personas tiende a fragmentar, porque cada persona siente que por sí misma representa. Y la verdad es que la representación democrática no es solamente el mandato que uno le da a una persona de que represente, sino el rol que tiene esa persona, cómo esa institución de representación, cómo se relaciona con la ciudadanía, cómo realmente delibera con los ciudadanos para que en sus decisiones se incorpore la visión de la ciudadanía y no sigamos ahondando esa gran distancia entre la ciudadanía y la sociedad civil y la sociedad política. Entonces yo creo que esas reformas son muy necesarias. Yo creo que ya hay un debate público a través de los medios de comunicación. La academia ha sido muy importante en eso. De hecho, la Asociación Chilena de Ciencia Política ha hecho cartas públicas para abrir esta discusión y para ofrecer también el conocimiento académico en buscar alternativas de solución. Y yo creo que sí es importante, aunque siempre sabemos, ¿no es cierto?, la agenda de seguridad económica, social, parecen más relevantes, pero tener reglas claras es la única manera de poder solucionar esos otros problemas, la seguridad, la economía. Entonces yo creo que sí, este año debiéramos tener como país una conversación seria sobre cómo mejorar nuestro sistema de partidos. Estamos dialogando con la politóloga académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, respecto a este escenario de sistema de partidos fragmentado con el que vamos a enfrentar las próximas elecciones. Para ir cerrando, profesora,
quiero entrar también a propósito de todos estos factores que podrían efectivamente ser afectados por esta situación que estamos viviendo. Quiero quedarme un poquito con las amenazas que puede tener a la gobernabilidad, porque se nos quedó en la retina todo lo que ha sido la votación de las mesas en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde efectivamente esta fragmentación ha complejizado el poder llegar a candidaturas de consenso. Y además, en el caso de Carol Cariola, ya también a su mesa se le está planteando la posibilidad de una moción de censura, lo que da cuenta también respecto a la gobernabilidad dentro del Parlamento y que efectivamente se pueda ampliar. ¿Cómo ve también en cuanto a esa amenaza, a el no tomar cartas en el asunto a tiempo? Sí, es muy buen ejemplo lo que ha pasado en el Parlamento, ya lo vimos en la elección del presidente del Senado, Sí. ¿no es cierto? O de la mesa del Senado, que había un acuerdo de los parlamentarios, ese acuerdo no se respetó fundamentalmente porque esta fragmentación hace que los distintos actores del sistema político, los distintos grupos y personas sientan que pueden cambiar su posición, ¿ya? Porque nadie tiene una mayoría que ordene, que coordine, ¿no es Sí. cierto? Yo creo que ese acto, ¿no es cierto? Ese hecho del Senado se corrigió ahora en la Cámara de Diputados. Más allá de quienes Sí. conforman la mesa, quiero como plantearlo antes, que se honra un Sí. acuerdo. Yo creo que es importante honrar los acuerdos porque nosotros, como toda comunidad política, esos acuerdos son los que nos dan confianza, los que nos dan estabilidad. Entonces tenemos que honrar los acuerdos. Creo que eso es importante, pero eso requirió mucho trabajo de coordinación de los votos. Sí. Y finalmente, bueno, la diputada Cariola con los diputados Rivas y Aedo conforman la mesa y bueno, ahora hay cuestionamientos, pero eso muestra la dificultad Sí. que genera la fragmentación para llegar a acuerdos, porque cada uno, no solamente de los grupos, sino que incluso de las personas, se siente dueño, ¿no es cierto?, de su voto, sin mirar como el contexto de representación de la ciudadanía, de honrar acuerdos que Sí. son los que van construyendo estabilidad hacia futuro. Claro. Y son Entonces, mayorías circunstanciales, además, profesora, que tornan menos previsibles los escenarios a futuro. totalmente. Y las mayorías, bueno, siempre la democracia es un gobierno de mayoría que incluye a las minorías, ¿no es Sí. cierto? Esa es la diferencia de la democracia de otros sistemas políticos. Pero es importante que esas mayorías puedan gobernar y que las minorías cumplan el rol de crítica, de fiscalización, que hace que quienes están en el gobierno cumplan con sus promesas, lo hagan lo mejor posible. Entonces yo creo que esos son los equilibrios que Sí. tenemos que alcanzar y por eso es importante pensar en esta reforma política que ayude a disminuir la fragmentación y la polarización del sistema de partidos políticos. Estamos a tiempo, eso sí. Eso es importante también dejarlo Sí, establecido. todavía estamos a tiempo, así que creo que eso, y como tú mismo decías, Sí. en los procesos constituyentes esto fue algo que se conversó bastante, Mm. entonces hay muchas ideas que están dando vuelta y yo creo que es cosa de que el Parlamento, que ha tomado buenas decisiones también en muchos momentos críticos de la historia de Chile, pueda también tomar, ¿no es cierto?, esa decisión Sí. en un momento que nos permita dar un salto hacia arriba a la democracia y no retroceder como está pasando en otros países del mundo. Sí, un poquito de generosidad, pensar en Chile, particularmente en este caso. No me queda más Así es. que agradecerle, profesora, por el tiempo, por haber entrado en esta temática que además se desarrolló también en forma extensa en una columna en La Tercera. Nos llamó la atención, así que también quisimos ahondar acá en la radio en aquello. Que esté muy bien, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.